jóvenes orando diciéndole a Dios, como Dios, quítame estas hormonas hasta que me case y luego vuélvemelas a dar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Adoración y Sexualidad. Mi nombre es Mariana Michel. Y mi nombre es Jorge Caicedo. Y el propósito de este podcast es el siguiente. Queremos que mientras va pasando capítulo a capítulo de este podcast, primero renovemos nuestra mente. Como habla Romanos 12, nosotros estamos en un proceso de santificación, ¿cierto? Y al encontrar el paralelo que hay entre la adoración y la sexualidad, nuestro deseo es que renovemos nuestra mente y encontremos el lugar correcto de estos dos temas que son tan importantes para nuestra vida. El segundo es que fortalezcamos nuestro hombre interior, porque la Biblia habla en Efesios oraciones para que fortalezcamos nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Esto es muy importante para nuestro caminar en nuestra vida de fe. Y de esta forma, fortaleciendo nuestra mente y renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestro hombre interior, caminemos en una vida de santificación. Bueno, y hoy tenemos un episodio muy interesante y tenemos el título es Dos caras de una misma moneda. Sí, correcto. ¿De dónde viene ese dicho y por qué estamos usando ese dicho? No sé si ustedes alguna vez han usado ese dicho en alguna ocasión o lo han escuchado, pero creo que es muy apropiado para nuestro episodio del día de hoy. Pues bueno, dos caras de una misma moneda es como un dicho, una frase que se usa cuando hay dos temas que parecen diametralmente diferentes, pero que en el fondo realmente son iguales. O sea, estamos hablando de lo mismo. Sí. ¿Y qué pasa por qué adoración y sexualidad, dos caras de la misma moneda? Es porque tal vez en el mundo secular, o sea, si tú vas tú vas y hablas con una persona secular y le dices, ¿ustedes creen que la adoración y la sexualidad tengan algo en común? O estén relacionadas, y las personas van a decir seguramente no están relacionadas, no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado que la sexualidad está como, no sé, abajo, o sea, como es un como pecaminoso, como algo carnal, feo. Exacto. Y la adoración es todo lo contrario, arriba, sagrado, es como súper... Sí. Como... Sí, y no solamente en el mundo secular, de hecho, también en la iglesia, de hecho, general. Cuando George llegó y me habló sobre este tema, a mí se me hizo un poco como, ¿qué? ¿Cómo así? Es como chocante, sí. Como que uno no está culturalmente... O sea, como que la cultura te ha impregnado y las ideas de este mundo y demás te han impregnado de que la adoración y la sexualidad son dos temas opuestos entre sí. Pero, y por eso el dicho, aunque parecen opuestos, ¿cierto? Aunque una está aquí, o sea, una es una cara y la otra es la otra cara de la moneda, ¿cierto? Sí. Son dos partes que hacen un todo, o sea, que hacen como el conjunto de la moneda en sí, ¿cierto? Sí. Y hablando de ese tema de la moneda, ¿qué es la moneda? O sea, ¿qué podría ser la moneda en este caso? Claro, eso es un buen punto. Creo que nos tenemos que ir un poco atrás a saber cómo es la forma de acuñar la moneda, se llama. Y cuando uno sabe cómo se acuña una moneda, primero sabe a quién le pertenece, cuál es su valor, qué significado tiene. Pero importante, cuál es su valor, ¿cierto? Todas las monedas tienen un valor. Todas las monedas tienen un valor. De hecho, la moneda es o sea, se usa para algo monetario, se usa para un intercambio monetario, tiene que tener un valor. Y nosotros, haciendo la analogía... Sí. Bueno, no has dicho qué es la moneda. Bueno, entonces, en ese sentido, la moneda es el ser humano. La humanidad. La humanidad. El ser humano fue acuñado, como por decirlo así, con dos lados, con dos partes. Y esto lo vemos en el Génesis. Entonces, la primera parte dice que Dios Dios habló consigo mismo para hacer a la humanidad. Es la palabra un poco más clara. De pronto dice hombre, pero no es como hombre masculino, sino como a la humanidad. A la humanidad como tal. Y lo hizo como a su imagen y semejanza, ¿cierto? Hizo a la humanidad. Y luego de la humanidad, esto lo vamos a ver en otros capítulos un poco más a fondo, y no quiero como spoilers, pero dice que del hombre
sale Eva. Es como que dice que de la costilla, pero luego hablamos de eso, más es como del costado. Es como si se hubiera partido en dos y sale hombre y mujer. De hecho, la Biblia también lo confirma porque dice varón y hembra, o sea, Dios hizo al hombre y la mujer. Pero entonces, esto nos muestra cómo la humanidad fue acuñada en dos partes. Entonces, una parte con un deseo infinito de tener conexión con su creador. Esa es la adoración. O sea, una relación vertical, ¿cierto? Mi relación como, o sea, de mí hacia Dios, una relación vertical, pero también una relación horizontal. La mía hacia mi par, ¿cierto? Sí, hacia mi varón. Varón, ¿cierto? A cónyuge. Entonces, tenemos como esas dos caras. Sí. Mi relación vertical, que es una cara y es la adoración, y mi relación horizontal, que es la otra cara y es la relación con mi par, ¿cierto? Exacto. Con mi pareja, con mi varón. Ahora sí, en caso hombre-mujer, mujer-hombre, o sea, como un par, y vamos a hablar de por qué así, ¿sí? Luego en otros capítulos lo hablaremos así. Pero el punto es, cuando se acuña, se da un valor, ¿cierto? Y de hecho es muy interesante porque las primeras monedas que, por ejemplo, acuñó el Imperio Romano tenían dos caras. Una cara era la de César, como la del emperador, la otra cara era la cruz, ¿cierto? Y de hecho ahí viene un dicho que es como cara y cruz, que se usa como... Cara o cruz. Exacto. Y ese dicho dice es como o la voluntad del hombre o la voluntad de Dios. Es muy interesante porque parece un poco a lo que estamos hablando y lo que estamos reflexionando, y es como... Hay un cuando, o sea, como nosotros salimos de Dios, como Dios habló consigo mismo y nosotros salimos de Dios, hay un deseo infinito por conocerlo, y ese es el deseo más grande que tú tienes en la vida, más grande que cualquier otro deseo que tengas en la vida, es tener una relación con Dios. Y tal vez muchos dirán, vamos a irlo mostrando que ese es. Y luego está un deseo que es un deseo muy fuerte. De hecho, hay muchos jóvenes que como piensan y dicen, y de hecho yo ya lo he escuchado en varios comentarios, como que jóvenes orando diciéndole a Dios, como Dios, quítame estas hormonas hasta que me case y luego vuélvelas a dar, ¿cierto? Sí. Pero es un deseo muy profundo, un deseo sexual muy profundo. ¿Es malo ese deseo? No. De entrada vamos a decir no, y va a ser muy chévere que en el transcurso de este podcast vamos a ir encontrando el por qué no y el por qué fuiste creado de esa forma, cuál es la razón y cuál es el valor que tiene ser creado como Dios. ¿Y cuál es el valor de estas dos caras? Sí. Y es que se han separado estos dos conceptos. Es como un tabú. Pero bíblicamente, y esto no es algo que nosotros nos hayamos inventado, sí. Bíblicamente hay muchos paralelos de la adoración y la sexualidad en una misma balanza, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, está la boda humana con las bodas del Cordero, ¿cierto? Sí. ¿Por qué creen que Dios, por qué creen que Dios en su palabra nos llama la novia? O sea, porque usa un término que es intrínseco, no sé, es una palabra muy, muy realizada, pero porque usa un término que es parte de la naturaleza sexual humana para que nosotros podamos entender una verdad espiritual en ese caso. Entonces, la boda humana con las bodas del Cordero. Sí. Danos otro ejemplo. Por ejemplo, hablando de la boda, de hecho, la Biblia empieza con una boda. Y la Biblia, la de Adán y Eva, y la Biblia termina con una boda que es Cristo y su iglesia. Pero hay unos no tan chéveres como la fornicación. Entonces, si uno, perdón, en lo de las bodas, si la Biblia empieza con una boda y termina con una boda, ¿será la sexualidad algo importante o no? ¿Ustedes qué piensan? Escríbanla ahí en los comentarios. Sí. Pero tenemos, por ejemplo, el tema de la fornicación. De hecho, la palabra fornicación en la Biblia es una palabra que es tremendamente usada en el Antiguo Testamento, y cualquier persona que pensara hablar de fornicación piensa en el acto sexual. Pero mucha de la fornicación, o sea, de las palabras que se refieren a eso, se habla de idolatría hacia, o sea, el pueblo de Israel, sobre todo en el Antiguo Testamento, dejando a Jehová, su Dios, y yendo detrás de dioses extraños. Y la fornicación en lo natural es lo mismo. Es como
bueno, se podría usar la palabra adulterio, pero es básicamente lo mismo, es ir en pos de otros, es como voltear la mirada hacia otro que no es cierto, que no es Dios en este caso. Y usa esa palabra fornicación. Entonces hace el paralelo, cierto, porque la fornicación es una palabra de la sexualidad para que entendamos una verdad espiritual. Pero mira, ¿cierto? te voy a decir otra, la pornografía y la iconodulia. Bueno, ¿qué es la iconodulia? Sí, obviamente. ¿Qué es la iconodulia? La iconodulia es la adoración a imágenes, Y la pornografía es como el deseo sexual desarrollado hacia una imagen. Una imagen. O sea, es como adorar algo que no es real, es como una imagen de algo, tanto en la pornografía como en la iconodulia, como en la adoración a imágenes. No estás adorando a Dios directamente. Y para los que crean que no existen versículos que hablan de esto, vamos a dedicar todo un episodio de esta primera temporada a hablar de eso. ¿Y por qué? También por nuestro propio testimonio. O sea, creo que lo vamos a abordar en otro momento, pero nosotros también somos personas que no queremos poner una, ¿cómo decirlo? Como un... Sí, como decir... Una distancia de decir, wow, no, son perfectos. Lo que nos ha servido, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que su palabra nos ha enseñado, y es que vamos a hablar también de eso en otro capítulo, y es que la verdad nos hace libres, Amén. ¿Cierto? Entonces, entender... ¿qué es lo que la palabra habla de la sexualidad y lo sagrado que es la sexualidad? Porque nos han metido la idea totalmente contraria y es por alguna razón, ¿cierto? Pero lo sagrado que es la sexualidad y lo sagrado que es la adoración nos ha traído a nosotros dos mucha verdad y mucha luz en estas dos series que ha santificado también nuestra vida sexual. Y, entonces, y también nuestra forma de adorar. Yo creo que nosotros... En un caminar, nosotros creo que muchas personas nos conocen y saben que hemos servido tanto en nuestra iglesia local como al cuerpo de Cristo en general. Por años se darán cuenta de que nuestra adoración también hay un momento de nuestra vida que generó una inflexión y también fue mucho cuando nos casamos. Entendimos varias cosas de allí, pero siguiendo con estos paralelos, voy a solamente mencionar una lista rápida para como picarlos ahí porque y dejarlos. Luego vamos a hablar de eso. Exacto, dice adoración, una relación entre Dios y el hombre. Sexualidad, una relación entre un hombre y una mujer. Adoración, un espacio para conocer íntimamente a Dios. Sexualidad, un espacio para conocer íntimamente a mi esposa y esposa. Adoración es deseo más profundo del ser espiritual. Ese es tu deseo más profundo. Sexualidad, el deseo más profundo del cuerpo humano. Es un deseo muy fuerte. Es un deseo que lo explota el marketing, lo explota la brujería, lo explota... Y vamos a hablar de eso porque la Biblia también lo habla. Adoración, el amor de Dios por Israel. Sexualidad, el amor del profeta, o sea, es por su esposa adúltera. Y esto es increíble porque si uno piensa como estos chinos se fumaron sí, o sea, y realmente que están inventando doctrinas extrañas. La palabra tiene muchos paralelos entre las dos caras. Tantos. Adoración, Cristo y la iglesia en Apocalipsis 21, la boda que hablamos, Adán y Eva en Génesis 1. Adoración, esta es hermosa en Jeremías 32, 28, dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sexualidad, mi amado es mío y yo soy suya, Cantares 2:16. Adoración, el amor de Cristo por su novia. Sexualidad, el amor de dos amantes en Cantares. Esto también vamos a dedicar, creo que mucho a hablar de Oseas, de Cantares, de Corintios, de toda la Biblia. Hay demasiada... Los profetas. Digamos, fuente bíblica. Mucho. Sí. El adoración, el problema de la iconodulia, sexualidad, el problema de la pornografía, adoración, el problema de la idolatría, sexualidad, el problema de la fornicación, adoración, el problema de la religión, sexualidad, el problema del adulterio. Y de hecho, en el Génesis está una mujer que habla acerca de que ha adulterado con las naciones de la tierra, y esto es ese adulterio es un claro ejemplo de que es algo espiritual más que sexual, obviamente. Adoración, el problema del fuego extraño. Esto es wow, esto es increíble. Sexualidad, el problema de las prácticas sexuales deshonrosas.
La adoración tiene un marco. Dios la creó con un marco sagrado. Es un marco que está diseñado para la pareja y es un fuego hermoso que se debe cultivar y se debe como avivar. Avivar. Pero también Dios habla de fuego extraño, o sea, dentro de la adoración, y hay cosas que le han desagradado de fuego extraño, y de la misma forma hay prácticas sexuales que a Dios le ha desagradado y las dejado claramente escritas. Claramente se nota la práctica sexual y luego dice Dios desagradó de tal persona. Sí, o sea, varias veces en la Biblia, extraño. Muchas veces. Adoración. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, sexualidad, amarás. El segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún prójimo más cercano que tu esposo o tu esposa. Los mete en un mismo versículo, ¿no? Amarás a Dios, o sea, nuestra relación vertical, y amarás a tu prójimo, nuestra relación horizontal. Lo mete en un mismo versículo. Literal. Impresionante. Y con eso, Mitch, nos quedaríamos cortos o sea, solamente es como la introducción de hablar de tantas cosas que están ahí. Vamos a ver por qué, o sea, como en el pasar de todas las estas, vamos a ver por qué adoradores son tan atacados en el área sexual. Y vamos a hablar qué es adoración, vamos a hablar qué es sexualidad, vamos a hablar de, por ejemplo, el ecosistema, no sé cómo decirlo, ¿Y la cultura? La cultura de los corintios. Y hay muchas cosas que, o sea, se han salido de contexto. La cultura religiosa de Corinto. Exacto. De cuáles eran sus prácticas religiosas profundamente regadas en sexualidad. Sí. Eran prácticas religiosas sexuales. Sí, o sea, combinaban la adoración a ídolos con prácticas sexuales en el mismo templo. Y eso lo vamos a ver. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué combinan esas dos cosas? ¿Sí? Y debe haber alguna razón allí, ¿no? Y de hecho, Mitch, hay un versículo que habla que es como... Y lo que hablas de que en la brujería también pasa eso. O sea, terrible. Cuando hacen cultos, ritos satánicos y demás, también tienen como... La sexualidad. Prácticas sexuales impuras como para generar también una adoración hacia Satanás. Sí. Entonces hay una relación ahí y cómo el diablo también usa la sexualidad para rendirse culto, pero la sexualidad inmoral, el fuego extraño para rendirse culto, pues nos da mucha luz de qué es lo que deberíamos hacer. Todo lo contrario, ¿no? Sí, hay tal vez una más que me gustaría que revisáramos. Está en Juan 17:3 y dice esto, Jesús hablando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien es tu enviado. Pero me encanta la palabra conocer, porque la palabra conocer, la primera vez que la Biblia habla de sexualidad, habla de conocer. Y conoció a su mujer. Exacto, Adán conoció a Eva, ¿cierto? Entonces, hay un paralelo infinito. Hay un paralelo infinito, son dos caras que están acuñadas en ti, dos caras que te dan un valor infinito, dos caras también que se han querido romper y dañar, y ahí vemos en este mundo y en este tiempo un ataque contra la identidad de ambas caras. Son ambas caras, pero también vemos algo muy fuerte y es adoradores, y vamos a hablar de qué son adoradores, qué es un adorador, no solamente el músico, pero vamos a hablar a profundizar en esto. Que la puerta, o sea, la primera cosa con la que el enemigo los rompe son con problemas sexuales. Lo hemos visto una vez, otra vez, y no solamente en nuestra vida personal y en el testimonio en general de la iglesia, en la Biblia. En ese momento, cuando el diablo ataca a través de la sexualidad, también hace y genera daña la relación de la persona también. Pero sabes también. Y daña el cuerpo también, el cuerpo de Cristo. Y es terrible. Es muy importante lo que vamos a hablar de esto, porque así como la Biblia dice que el pago del pecado genera un pago, o sea, en el cuerpo de las personas, y vemos, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual como una paga. No estoy diciendo, o sea, es decir, es por su... el propio pecado genera eso. O sea, Dios no lo quiso poner ahí. Es el propio pecado que consume eso y genera eso. Pero también vemos que el pecado
daña el cuerpo de Cristo, daña el cuerpo de Cristo. Hemos visto y iglesias que han afectado a nivel mundial, rotas por una persona que comprometió su vida sexual. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea, como lo dijimos al principio, la razón, y la queremos repetir en este primer episodio para ir cerrando, es primero armar como un marco para que la sexualidad, entendemos la sexualidad, la elevemos al punto en el que debe estar, en el punto en el que debe estar. Y traigamos también la adoración. A veces tenemos conceptos de adoración tan elevados, esto que la vuelven... O incluso cosas que ni siquiera son, o sea, cosas que son prácticas como alzar las manos, pero eso no es adoración. Entonces no es ponerla en el lugar que es. Exacto. O sea, como a veces prácticas, como cantar es adorar. No, vamos a hablar de esto, pero también ponerlas en el punto correcto, en el marco correcto. ¿Para qué? Para que así como nosotros, porque esto es un caminar que hemos tenido en nuestra fe, en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, que de esta forma, primero renovemos nuestra mente. El proceso, todos cuando nacemos de nuevo nos enfrentamos a algo en nuestras vidas y es renovar nuestra mente. Eso es clave. Romanos habla de eso, Romanos 12 habla de renovar nuestra mente. Ese es el primero. Segundo, fortalecer nuestro hombre interior. ¿A través de qué? De conocer la verdad. La verdad nos hace libres a través de ser purificados con la palabra. La palabra de Dios dice con que limpia el joven su camino. Limpiará el joven su camino. ¿Con qué? Con buscar mi palabra. Con la palabra. Y al renovar nuestras mentes, fortalecer nuestro hombre interior, podamos caminar una vida de santificación. La santificación no es solamente un estado al que uno llega, sino es un caminar todo el tiempo, tanto en el área de la adoración como en la sexualidad. Vamos a encontrar cómo estas dos áreas fueron diseñadas para santificarte. Esperamos que esto realmente te bendiga y vamos a estar por muchos episodios hablando de esto, infinitos episodios hasta que Cristo venga, si Dios lo quiere así. Déjennos sus preguntas, déjennos sus comentarios, porque vamos a cada episodio tener una sección de preguntas. Y pasamos a nuestra sección de preguntas. Y para hoy tenemos una pregunta bien especial. Y nos preguntan, si Dios quiere que lleguemos vírgenes al matrimonio y yo ya no soy virgen, ¿qué puedo hacer? Entonces, no sé si quieres como responder a esa pregunta. Entonces, para contestar a esta pregunta, que ya nos han hecho varias veces, de hecho, es muy importante saber aclarar una cosa. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros creemos que Dios te ha hecho nuevo. Ya si eres nacido nuevo, eres completamente nuevo. El pasado quedó atrás, no hay condenación, te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Y esa es la primera parte, pero la segunda parte es, o sea, la primera parte es la más importante porque es tu identidad, habla de cómo te vas a sentir al respecto en general, pero la segunda parte es algo muy bonito, es nosotros hemos escuchado testimonios donde hay restauraciones tan completas de parte de Dios. Tanto así que un día escuchamos un testimonio de una persona que tuvo una vida, una mujer tuvo una vida fuera de Cristo, como promiscua se dice, ¿cierto? Luego conoció a Cristo y pasó esto. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Empezó a renovar su mente, decidió cómo separarse de esto, dejar esa promiscuidad para vivir una vida de santificación. Y en esa caminar con Dios, conoció a una persona, se casó, e incluso en su luna de miel su virginidad fue restaurada, su virginidad física, exacto, por decirlo así, pero también en la mente, o sea, sí. Dios renovó su mente. Así que te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube. No olvides compartir este video con otras personas, sabemos que será de gran bendición para la vida de cada uno y nos vemos en un nuevo episodio.